¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Cine a Primera Vista. Y sin más preámbulo, en esta ocasión voy a comentarles sobre la película Dos Mujeres o La Chiochara en su título original, que es un gentilicio que viene de una región de Italia, Chiocharía. Espero que esté pronunciándolo de la manera correcta. Que bueno, es una película italiana de 1960 dirigida por Vittorio De Sica, el famoso director de cine italiano que junto a César Sabatini, un guionista italiano, adaptaron esta historia de la novela de Alberto Morivia con el mismo título, La Chochara, que cuenta la historia de una madre protegiendo a su hija de los horrores de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. En ella actúan Sofía Loren como Cesira, Eleonora Brown como Rosetta y Jean-Paul Belmondo como Michelino. Y a modo de sinopsis, Dos Mujeres habla sobre una madre y una hija en la época de la Segunda Guerra Mundial, en 1943 para ser específico, que huyen de Roma, que es donde viven, y también donde se centran casi todos los bombardeos de los enemigos, y por eso deciden emprender un viaje hacia el campo donde suponen que las cosas irán mejor, pero a lo largo de este viaje de ida y vuelta, básicamente, lo único a lo que se enfrentarán es al desgaste, las mermas de la guerra, como la falta de comida, el desgaste laboral, violencia, la poca seguridad en el lugar donde viven, disparos, bombas, etcétera. Y aún así, con todo el horror del contexto bélico, Chesira, la madre, procura mantener el buen ambiente para su hija y los demás habitantes en el lugar en el que está acentuada. Pero la principal característica de este personaje es su carácter inquebrantable. La película está temporalmente en los años 40 y nos presenta pues un contexto dominado por los hombres en el que la firmeza de la madre se sobrepone ante cualquier hombre y situación difícil por la que pasan madre e hija a lo largo de la película. Y aún así, esto hace que a pesar de tener esa fuerza interna, Chesira se quiebre de vez en cuando, logrando pasar por una gran variedad de emociones perfectamente caracterizadas por Sofía Loren, que hace una gran interpretación y no por nada ganó el Oscar a la mejor actriz y otros premios. Sofía Loren básicamente es la imagen de la película en su completa entereza, la maneja en su totalidad y si bien su personaje no tiene todo bajo control, sí sabe aplicar el ingenio para resolver los problemas que se derivan de la situación en la que se encuentran. No se podía quedar con los brazos cruzados esperando a que la guerra acabara. Y también podría verse como la otra cara de la moneda, ya que pues la guerra lo que provoca en las personas es miedo y todos sus derivados, que es todo lo contrario al personaje de la madre, una mujer comprometida con mantener a salvo a su hija, poniendo esa tarea como única dentro de su lista, que en momentos sí cae dentro de la sobreprotección, pero es entendible considerando el ambiente en el que se encontraban. Y un poco con este tema me gustaría comentarles que escogí esta película por el recién Día de las Madres, pero también queda con lo que está aconteciendo actualmente en el mundo. Lamentablemente las guerras nunca terminan y en la película hay algunas escenas en las que suena esta sirena que avisa que ahí vienen los aviones, el ejército enemigo, bombas, explosiones, en fin, el ataque del enemigo, pues. Y me puse a pensar que pues ha de ser horrible vivir en un lugar donde esta sirena, alarma, esté latente a ser activada. Si de por sí aquí en México está la alarma, bueno, en la Ciudad de México está la alarma en caso de sismo y esa saca un pedo cada vez que suena, no quiero imaginar cómo ha de ser la otra. En fin, no quiero ahondar mucho en este tema, solo quise hacer esa pequeña mención. Y volviendo a la película, al ser un drama bélico, nos plantea desde el inicio que el dolor es la primera manifestación emocional y se antepone ante cualquier acción en toda la película. Esto va pues, de la mano con el contexto en el que está en completo peligro cada uno de los personajes, el ambiente, la zona donde viven
Ningún lugar es seguro para la madre y la hija, y para nadie, de hecho. Cerca del final, el lugar del campo donde estaban se vuelve peligroso y pues comienzan a desalojar, cada quien toma su ruta, esperando a que sea la correcta. Y bueno, esto de que el lugar donde vivían se volviera inseguro, pues es algo que ya habían presentido, derivado de la información que tenían, que el ejército enemigo, que los aliados que vienen del norte, que en el sur pasa esto, pues era inevitable que la guerra no los alcanzara y provocara este ambiente de riesgo que ya no solo era físico, ya no solo existía en el lugar en el que vivían, también la protección de la madre se ve pues dominada por unos maleantes ya casi al final de la película que provocan una escena fuerte por la que pasan madre e hija que provoca la rebelión de Rosetta, la hija. Ella, al ver que su madre ha fallado y que ya no puede ser su cuna de protección, pues ve que su entorno ya no es alentador y opta por el camino fácil, el de la perdición, por así llamarlo, pero es una decisión momentánea por parte de Rosetta. Ya después, madre e hija, en una escena en la que discuten, pues ambas se dan cuenta que dentro de la guerra y en cualquier otro contexto se necesitan la una de la otra. Aunque ya en el final de la película se menciona el final de la guerra, se nos deja bien en claro que esta misma no es la única provocadora de angustia, miedo, tristeza, llanto o cualquier sensación de desgracia dentro de una persona, porque hay otros factores que provocan esos sentimientos dentro de la película, que sí tienen que ver con la guerra que se nos plantea, pero si los ponemos aparte, nos damos cuenta que son potenciales provocadores de tristeza en las personas en los personajes de la película. Y creo que este episodio está algo depre, pero la película no es tan triste como suena, incluso es divertida en algunos momentos y definitivamente la actuación de Sofía Loren es muy buena, empoderada, tenaz y esa capacidad por interpretar distintas emociones, altibajos, pues es increíble de notar. Y bueno, también no olvidemos a los demás personajes, Rosetta, la hija, inocente y joven, que encuentra refugio en la educación y compañía de su madre, y Michelino, un idealista, firme defensor de sus ideas, pero humilde en su naturaleza. Los demás personajes son ya muy secundarios. Hay uno que sale al inicio, Giovanni, que el resto de la película creí que iba a hacer una aparición porque tenía el peso para hacerla, pero que no lo hiciera fue algo muy loco. No es algo tan notable, pero uno creería que terminaría estando en el resto de la película. Aún así, no nos olvidemos del escenario que nos muestran casas reales, en los uniformes de los soldados, los alemanes, de los ingleses, los estadounidenses. Inclusive hay tanques, ¿no? Bueno, en fin, la historia y todo en conjunto hacen que sea una película bien disfrutable. Es una película que ya tenía desde hace tiempo en mi lista y dije, ¿por qué no? Por la fecha vamos a verla y me gustó completamente, se las recomiendo, véanla. Y con eso hemos llegado al final de este episodio. Un aviso antes de despedirme, este podcast ya cuenta con Twitter, donde espero tener un poco de mayor actividad, pero aún estoy editando y acomodando la cuenta. Aún así vayan a seguirla, es @cineaprimera o bien Cine a Primera Vista con el nombre. Ambas en el buscador direccionan a la cuenta de este podcast en Twitter. Cine a Primera porque pues no me dejó poner Cine a Primera Vista, no cabe todo, así que @Cine a Primera en Twitter. Y de igual manera, pues dense una vuelta también en Instagram, si es que aún no siguen la cuenta de este podcast, @Cine a Primera Vista, ahí sí cupo todo, donde subo los anuncios,
las fotos de cada episodio, así como plataformas donde puede escucharse el podcast. Y próximamente habrá más contenido en Instagram y en Twitter también. De igual manera, donde sea que escuchen este podcast, las principales son Spotify, Apple Podcast o YouTube. Hay más plataformas en las que está este podcast, pero pues les agradecería que se suscribieran y si es el caso, pues un corazón o un comentario, pues sería encantador. Y de mi parte ha sido todo, un episodio más. Les agradezco mucho por haberme escuchado en esta ocasión. Cuídense mucho y por favor no dejen de ver películas. Hasta la siguiente.